Sisters, God bless you guys today. Hey. Amén. Con respecto a lo que el hermano Fernando comentó hace unos momentos, es muy cierto. Nadie sabe, ¿verdad? Más que Dios, qué nos depara el mañana. Amén. Cuando recién vine a Cristo, tenía muchos planes. Siempre decía yo, mañana voy a hacer esto, pasado mañana quiero hacer lo otro. Pero se me olvidaba algo muy importante. De que siempre cuando planeas algo tienes que poner a Dios primero en tus planes. Y tienes que decir, si Dios permite, mañana haremos esto. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el único que sabe qué nos depara mañana. Él es el único que sabe si mañana existe para nosotros. Amén. When I came to Jesus, I had so many plans. All the time, so many plans. I want to do this and that. And still to the day, I still have a lot of plans. But something I realized is you have to put God in your plans. Because you don't know what's tomorrow for you. Nobody knows. Nobody can say, oh, I'm going to do this tomorrow. For sure I'm going to do it. Because we don't know what's going to happen tomorrow. Only God knows. Only God knows if you have tomorrow or not. So always we have to say, if God allows me tomorrow, I'm going to do this. That's including God in your plan. Amen? Amen. Today, let's read the Bible in Acts chapter 7, verse 55. Hechos capítulo 7, versículo 55. Amén. Este versículo, este pasaje habla sobre Esteban, ¿verdad? Antes de empezar a leer este pasaje, Esteban era un diácono de la primera iglesia que crearon en Jerusalén. Esteban fue uno de los primeros que murió y sufrió a causa de Jesucristo. Fue uno de los primeros que mataron a pedradas, defendiendo la fe en Cristo. Amén. ¿Y saben quién fue el protagonista principal que mató a Esteban? Fue Saulo de Tarso, quien más adelante se convirtió en Pablo, quien escribió casi la tercera parte de toda la Biblia del Nuevo Testamento. Cuando uno mira a Pablo y lee las cartas de Pablo, la carta, él escribió los Hechos, escribió Romanos, Primera de Corintios, Gálatas, Efesios, tuvo muchos libros. Cuando tú lees la palabra del Señor a través de Pablo, te das cuenta de que Pablo era un hombre devoto a Jesús. Si tú lees las cartas que Pablo escribió, tú no te imaginarías que él perseguía a cristianos o que él mataba a los cristianos. Es una persona que tenía una fe inquebrantable, un amor puro a Cristo. Él decía, Pablo ya no vive en mí, sino Jesús vive en mí. Él fue una persona que se entregó 100% al Señor Jesús. Amén. Vamos a leer a Esteban. He was one of the guys who died protecting or defeating the word of God. And guess who killed him? Paul. Paul used to persecute Christians. So Paul they stoned Stephen to death. Stephen died. Why? Because he loved Jesus. Amen. Let's read the Bible, Acts chapter 7, verse 55. 7장 55절 읽어봐. 스데반이 성령에 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 아멘. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en los cielos
que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Amén. 아멘. But the Holy Spirit fills Stephen. He looked up to heaven and he saw the bright light of God's glory. And he also saw Jesus who was standing at the right side of God. Amén. 아멘. Ahora podemos darnos cuenta, hermanos, en la Biblia hace mención que Jesús está a la diestra del Padre. Está al lado de Dios. Dice aquí en esta versión que leí en inglés, dice que Él estaba parado junto a Dios. Pero en otras versiones dice, él se encuentra sentado a la diestra de Dios. Pero aquí nos damos cuenta que Jesús, cuando miró a Esteban que llegó al cielo, ¿qué hizo? Se puso de pie. Y estaba parado junto a Dios para recibir a Esteban, para darle la bienvenida a Esteban. Now, the verse we read says, Jesus is in the right hand, sitting at the right hand of God. The verses I just read right now says Jesus was standing, not sitting. He was standing next to God. Why? Because he received Stephen. Yeah. He welcomed Stephen to heaven. Yeah. So he was standing waiting for Stephen because Stephen went to heaven. Now Stephen was smiling and happy. Why? Because he saw Jesus. Si nos damos cuenta, hermanos, Esteban murió feliz. Él estaba feliz, lleno de gozo. ¿Por qué? Porque había visto a Jesús. Él miró a Jesús y él murió sonriendo, apedrado. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? Y aún así, hermanos, él pidió perdón. En el versículo 60 dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este gran pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. En el versículo 60, ¿qué fue lo que él hizo? Como seguidor de Cristo, ¿qué fue lo que Jesús hizo después de que lo crucificaran? Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Podemos ver que Jesús intercedió al Padre para que perdonara a las personas que lo crucificaron, nos perdonara a nosotros porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Como seguidor de Jesús, Esteban, ¿qué fue lo que hizo? Dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, diciéndole a Dios, perdónalos por lo que han hecho. Amén. In verse 60, we see how Stephen, he say, oh, forgive them what they done. We saw how Stephen followed Jesus, because when Jesus was crucified, Jesus said, forgive them, Father, because they don't know what they're doing. Stephen loved Jesus. Stephen followed Jesus. So he say the same. He say, forgive them, Father. They kill me, but forgive them. What's up? He was following Jesus as a disciple. Amen. Let's read another verse. Vamos a leer otro versículo, hermanos, en Marcos. Marcos, capítulo 8, versículo 38. Mark chapter 8, verse 38. Dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga a la gloria de su Padre con todos los santos ángeles. Amén. Mark chapter 8, verse 38. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. 5초 and 38. 8장 38절. 마가.
누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 아멘. People who are living today to not obey God, they are very bad, but you must not be ashamed of me or my words. If you are the Son of Man, will ashamed of you one day will return in God's holy angels. But with him he will have the bright glory of his Father, and he will be ashamed of you on that day if you are ashamed of him now. Amén. 아멘. No tenemos que avergonzarnos de la palabra de Dios. Jesús nos dice claramente y nos ha demostrado, y la Biblia, hermanos, nos dice que cuando Esteban murió, Jesús se puso de pie para recibirlo, para reconocerlo delante de Dios. Ahora aquí en el versículo que acabamos de leer nos habla y nos dice que si tú te avergüenzas del Hijo de Dios, si tú te avergüenzas de Jesús, si tú te avergüenzas del Evangelio, cuando tú te presentes delante de Dios, Jesucristo se va a avergonzar de ti. Así como tú te avergüenzas de Él en esta generación adúltera y pecadora. Amén. Hay mucha gente, hermanos, que les da pena la palabra de Dios. Hay mucha gente que les da pena decir, yo creo en Jesús. Hay mucha gente, ¿por qué? Porque esta generación adúltera y pecadora, hermanos, no quieren a los cristianos. No nos quieren como cristianos. Amén. Pero al leer la Biblia nos damos cuenta de que Jesús había predicado de eso, que este mundo nos aborrecerá. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es de este mundo. Porque si fueran de este mundo, dijo Jesús, el mundo los amaría. Porque cada persona que viene por su propia gloria en este mundo, la gente lo ama y lo recibe. Podemos ver a los artistas, hermanos. ¿Cuánta gente ama a los artistas? Porque vienen bajo su propia gloria. We see in this world that we live in today, how many artists, they come for their own glory, and a lot of people follow them. A lot of people listen to them. A lot of people want to go see them. But Jesus said, I don't come to you guys with my own glory, or with the glory from this world. I'm coming from the glory of God to you guys. But the world don't like me, because my glory does not belong to this world. My glory comes from heaven. Amen. That's why people from this world don't like me. They didn't like Jesus, because he came from heaven. Amen? Amen. We don't have to be ashamed of Jesus. We already saw how Jesus received Esteban. He was standing the right hand of God, waiting for Esteban to come to heaven and welcome Esteban. Now, as a Christian, as a disciples, we need to really be careful. Why? Because we're gonna be more tempted. You guys see a lot of brothers that have left. They have gone to this world. Why? Because devil fighting against we have a spiritual war, and we need to understand that we are in a spiritual war. The day you forget about this, the day you forget about prayer, the day you forget to come to service, the day you forget to read your Bible, be careful that day, because that day then you're more weak. The devil is waiting outside. If you go outside and you're not ready, then it's hard for you to come back again to the house. Amen. Amen. Hermanos,
Si se dan cuenta, varios hermanos han salido y se han ido. Pero ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque tenemos que estar conscientes todos los días de que estamos en una guerra espiritual. No estamos en una guerra física, peleando contra sangre ni carne. Estamos en una guerra espiritual. El día que a ti se te olvide lo que tú estás peleando día con día en esta iglesia, el día que a ti se te olvide venir a un servicio, el día que a ti se te olvide orar, el día que tú no leas palabra de Dios, ten cuidado ese día, porque ese día es cuando eres más vulnerable a que el enemigo te ataque allá afuera. El enemigo existe, hermanos, y el enemigo sabe que Dios existe. Tenemos que resistir las tentaciones. Cualquier tentación que venga, tenemos que resistir esas tentaciones. Ahora déjenme decirles que las tentaciones no vienen de Dios. Las tentaciones vienen del diablo. Amén. Ninguna tentación puede venir de Dios. La tentación siempre va a venir del enemigo. Cuando recién vine a la iglesia, tuve el error de pensar de que Dios me estaba tentando. Y siempre decía, Dios, ¿por qué me tientas? Pero esa era la mentira del diablo que ha puesto en mí. Hasta que me di cuenta de que Dios no tienta a nadie. Eso no viene de Dios. Mas sin embargo el diablo me había podido engañar con eso. Siempre cuando la tentación venía a mí, yo siempre decía, Dios, pero ¿por qué me tientas? Decía yo. Y estaba mal, hermanos. Yo no quiero que cometan ese mismo error. Nada malo puede venir de Dios. Todo de Dios es bueno. Todo. Amén. Amén. Así que tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que orar por los hermanos. Por los hermanos que se acaban de ir, hay que orar por ellos. Ellos están en estos momentos, se han puesto en un aprieto muy grande espiritualmente. Y no hay que culparlos. ¿Por qué? Porque el enemigo existe y el enemigo usa artimañas, engaños, mentiras que los hace a ellos arrastrarlos nuevamente afuera. Mas sin embargo, la única forma que nosotros podemos ayudar a ellos es a través de la oración, a través de orar por ellos, a través de pedirle a Dios que los guíe a través de su espíritu, porque nosotros confiamos en Dios, que Dios es bueno y que Dios a través de su espíritu, así como nos ha rescatado una vez, así también puede rescatar a ellos, hermanos. Pero una cosa muy clara tenemos que entender. Muchas veces abusamos de Dios porque decimos Dios es misericordioso y Dios perdona. Sí, hermanos, perdona. Pero no muchas veces, déjame decirte, tendrá la misma misericordia que tuvo la primera vez. Es lo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando recién llegué a la iglesia, es lo primero que aprendí. Muchas veces decimos, me voy a ir a la calle nuevamente. Al cabo que Dios me va a perdonar cuando regrese. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque en la calle pasan muchas cosas. Muchas veces cuando regresa uno, ya regresa uno sin un ojo, sin ni un pie, sin ni un dedo. ¿Por qué? Porque allá afuera, hermano, también está el enemigo que quiere destruirnos. Un testimonio muy rápido que les quiero contar es de un joven que fue llamado a servir a Dios y él no quiso contestar su llamado. En ese tiempo él era un electricista. Y este muchacho, Dios lo estuvo llame y él no quiso atender su llamado. Sin embargo, un día dice que él contaba su testimonio porque se convirtió después de lo que le pasó. Dijo que él se encontraba trabajando en unos cables de alta tensión cuando él miró una paloma blanca que se puso en un cable. Dijo él, al ver eso, tocó ese cable y que lo electrocutó. Perdió sus dos brazos. Le cortaron los dos brazos. Y de ahí entendió él que realmente Dios lo estaba llamando, pero él no quería atender el llamado. Por eso cuando uno no atiende a su llamado, Dios va a hacer algo en tu vida que va a estremecer tu vida, para que tú puedas entender. Este
está sirviendo a Dios en este momento, quedó sin dos brazos, pero Él está atendiendo su llamado. Ahora nosotros somos más bendecidos todavía. ¿Por qué? Porque estamos completos y estamos aquí. Y si Dios nos ha llamado, tenemos que responder a ese llamado. Tenemos que responder a ese llamado con gozo, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga en este día. God bless you guys in this beautiful day. In Jesus' name, amen.